fueron conversando para que la espera no fuera tan incómoda. Esto es Fundamento Bíblico, Libro de los Jueces, capítulo 2. Los temas a tratar es del capítulo de Jueces 2 es el ángel de Jehová en Boquín, muerte de Josué muerte de Josué y apostasía de Israel y la obra de los jueces. En el capítulo 2 de Jueces, es fundamental para entender la apostasía, opresión y clamor del pueblo y la liberación y característica. Esta época de la historia de Israel en este capítulo se describe como el pueblo de Israel tras la muerte de Josué y su generación. Se apartó de Dios después de la muerte de Josué para seguir a los dioses paganos de los pueblos vecinos. Dios es en su justicia y fidelidad a su pacto, permitió que los enemigos de Israel los oprimieran como consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, en su misericordia, levantó jueces para librarlos, aunque el pueblo no dejó de caer repetidamente en la idolatría. Este capítulo nos da una visión general del patrón de comportamiento del pueblo durante el periodo de los jueces y nos muestra la importancia de la fidelidad de Dios. Esta es la introducción del capítulo. Hermana Eh, María, ¿lo puede poner un poquito más grande? Porque no logro, yo no sé si soy yo nada más, ¿En pero, serio? pero no Sí, logro leerlo, ¿no? no, eso es creo que por la computadora de ella, está Ah, teniendo bueno, dificultad. pues está bien. Yo Sí, porque estoy sí. tratando de ver si lo puedo pasar para mi computador, pero no se pudo enviar. Eh, Nos van a disculpar ahí. Está Gloria a bien. Dios. Déjame ver qué puedo hacer. En el capítulo 2, versículo del 1 al 5, vamos a estar mirando la visita del ángel de Jehová. En el capítulo comienza con la aparición del ángel de Jehová, quien recuerda a Israel el pacto que Dios hizo con ellos y su promesa de darles la tierra de Canaán. Sin embargo, perdón, el técnico está acá. Y ahí se ve. Ahí, Hasta ahí, ahí. hermano, ahí. Excelente. Ahí Thank, está Sí, mejor. ahí se ve mejor. Sí. thank you, técnico. Oh, gloria a Dios. Es que este capítulo está poderoso. El Señor reprenda toda malicia. Mm. La visita del ángel de Jehová. Esto lo estaremos mirando del 1 al 5. El capítulo comienza con la aparición del ángel de Jehová en Boquín, quien recuerda a Israel el pacto que Dios hizo con ellos y su promesa de darles la tierra de Canaán. Sin embargo, le reprocha su desobediencia al no destruir por completo los habitantes de la tierra, al no derribar sus altares. En Jueces 2:1 podemos ver que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidarás jamás mi pacto con vosotros. El ángel de Jehová, una manifestación directamente de Dios, les recuerda que fue él quien los liberó de Egipto y les dio la tierra prometida. Gilgal es un lugar clave porque allí Israel había establecido un altar tras cruzar el Jordán. Eso está en Josué 4:19 al 24. Y podemos ver aquí que en este capítulo 2, versículo 1, dice que el ángel de Jehová se le viene de Gilgal a Boquín y entonces le recuerda a ellos que él lo sacó de Egipto y que él fue que juró darle esa tierra prometida a sus padres y que efectivamente él cumplió su palabra. Entonces aquí nos muestra que Gilgal es un lugar clave, por eso dice que el ángel vino de Gilgal a Boquín.
Y dice que es un lugar clave porque allí Israel había establecido el altar tras cruzar el Jordán. Y la referencia de esto sucedido está en Éxodo 3, 2 al 8. El ángel de Jehová se aparece a Moisés en la zarza ardiente. En Deuteronomio 7, del 1 al 2, dice, Dios ordena a Israel que destruya a los cananeos y no haga pactos con ellos, en referencia a lo que el ángel le está reclamando a ellos. La visita del ángel de Jehová en Jueces 2 del 1 al 5. El ángel de Jehová no era cualquier ángel, sino el ángel que representaba al Dios mismo. En Génesis 16, 7 y en Josué 6, 11 al 24. En Génesis 16, 7 dice, y la halló el ángel, esto fue cuando se le apareció a Agar, que Agar se fue de la casa de campaña de Sara, porque ella dice que Sara la estaba oprimiendo y ella se fue. Y dice que, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del Shur. Y dice en Jueces, le estoy haciendo las menciones donde en la cita bíblica, diferentes citas bíblicas, se menciona el ángel de Jehová. O sea que en ese momento cuando apareció el ángel de Jehová, no era cualquier ángel. Y más adelante vamos a ver que en algunos otros lugares se menciona y apareció el ángel. Pero hay eventos en específico que se menciona el ángel de Jehová. En Jueces 6:11 y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás, abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Podemos ver, el ángel de Jehová se le aparece a Agar cuando ella se fue con Ismael, porque ella dice que estaba siendo oprimida por Sara. Entonces luego en Josué se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, que de Gedeón más adelante vamos a ver que es un juez de Israel. Y en Éxodo 14, 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. En esta cita bíblica podemos ver corroborando lo que el ángel de Jehová le dice al pueblo aquí en Jueces 2:1, que él dice, yo lo saqué de la tierra de Egipto y lo traje a la tierra que le prometí a sus padres. Jueces 2:5, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. O sea, este lugar se llama Boquín, fue por lo que aconteció, porque cuando el ángel de Jehová le habló a ellos y le hizo el reclamo, entonces dice que ellos hicieron gran lloro. Entonces, este lugar le ponen Boquín, realmente es por el llanto que el pueblo hizo en ese momento. El pueblo se lamenta por su pecado, pero no hay evidencia de un arrepentimiento verdadero, ya que siguen cayendo en idolatría. Porque era una de las cosas que el Señor también tenía misericordia, porque ellos pecaban, pero ellos se arrepentían, aunque volvían y lo hacían, pero ellos reconocían su falta y pedían perdón, pero volvían y caían en pecado. Y la cita de referencia está en Joel 2, 12, 13. Dice, Dios pide un arrepentimiento genuino y no solo un lamento exterior. En Salmo 51, 17, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, que por eso era que Dios era tan amplio en misericordia y que en el pueblo de Israel, aunque habían algunos que se corrompían, pero había un remanente. Asimismo, cuando ellos estuvieron en Egipto, que dice que el Señor proveyó un libertador, porque se oía el lamento y el lloro del pueblo de Israel pidiéndole que los libertara, porque siempre el Señor guarda un remanente. Y por ese remanente, por la oración y el clamor de ese remanente, el Señor siempre se mueve a misericordia. Boquín, Jueces 1:1. Boquín, palabra que en hebreo quiere decir los que lloran. No se sabe de dónde estaba situado. No se sabe dónde estaba situado, sino más bien que él dice, yo saqué de Egipto, en Éxodo 14, 19.
el nombre de Boquín y el sacrificio a Dios, Jueces 2:5, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. O sea, cuando ellos, viene el ángel de Jehová, habla con ellos, le hace entender a ellos, les recuerda que él los sacó del pueblo de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces ellos se arrepienten, hacen gran lloro. Y entonces por eso en ese lugar dice que ofrecen sacrificio y le ponen este nombre de Boquín, que quiere decir que fue un día de gran lloro. El nombre de Boquín significa los que lloran o lugar de llanto. Este nombre quedó como un testimonio del momento en que Israel reconoció su error y lamento y su pecado, además de ofrecieron sacrificio a Jehová como acto de adoración y reconciliación. Puede ser que en ese momento ellos estuvieran celebrando alguna de las fiestas que ellos celebraban, porque dice que estaba todo el pueblo y el ángel de Jehová vino de donde estaba el lugar de adoración, vino a donde ellos estaban. Entonces, al estar todos juntos, dice que ofrecieron sacrificio, puede ser, o sea, haciendo conjetura de que estaban todos juntos, que pudieran haber estado celebrando alguna de las fiestas que se celebraba cada cierto tiempo en el pueblo de Israel. En Josué, en Jueces, yo siempre me confundo con Josué y Jueces. En Jueces 2:2, con tal que vosotros no hiciere pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habíais de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Esto es el ángel que sigue hablando con ellos y le está recordando lo que se habló antes y que ellos han faltado al pacto que se hizo, a lo que el Señor le dijo que no hicieran. Y Dios ordenó destruir a los altares paganos para evitar la idolatría, pero Israel desobedeció. Y la cita bíblica de esto como referencia está en Éxodo, cuando el Señor le habló esto, en Éxodo 34 del 12 al 16. Advertencia de no hacer pactos con los habitantes de la tierra, donde has de entrar para que no sea tropezadero en medio de ti. O sea, yo le leo lo que el ángel de Jehová está diciendo aquí en Josué, en Jueces, y entonces hacemos una referencia de que ya esto se habló antes entre Número, Éxodo y Deuteronomio, que es los libros que el Señor viene tratando con el pueblo, diciéndole la ley, estableciendo las leyes, estableciendo el pacto con el pueblo, qué ellos deben de hacer, qué no deben de hacer, para que Dios se mantenga en el medio del pueblo. Y dice, y derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. En Deuteronomio 12:2-4, mandato de destruir los lugares de culto pagano. Porque recordemos que ellos, el Señor les dio la tierra de Canaán, pero ellos estaban habitados totalmente por idólatras, los heteos, los jebeseos, toda esa gente eran totalmente idólatras, paganos. Tenía múltiples dioses. Entonces el Señor siempre le hacía la salvedad y pudimos ver en la despedida de Moisés, pudimos ver en Josué que siempre se le hacía énfasis de que no se volvieran a la idolatría. Y el Señor se lo advirtió porque el Señor conoce todo, para el Señor no es nada nuevo, pero el Señor lo fue preparando y lo fue instruyendo, le fue enseñando, le fue diciendo qué no debían hacer. Por eso es que Dios siempre al hombre le da a que elija lo que quiere hacer, pero el Señor no obliga a nadie. El Señor enseña el camino, como hizo con el pueblo de Israel. El Señor le dio estatutos, le dio leyes, le dio mandamientos, le dio guianza. Si ellos no sabían, el Señor siempre lo guió. Si se extraviaron fue por la propia concupiscencia. En Éxodo 23:32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitará, en tu tierra no habitará, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Lo que el ángel de Jehová le está diciendo aquí arriba en el capítulo 2, versículo 2, entonces vemos que el Señor se lo había dicho anteriormente en Éxodo y en Deuteronomio. Pero ellos se le olvidó. Por eso el Señor vivía en constante renovación, recordándole al pueblo, porque nosotros solemos ser olvidadizos. En Jueces 2:3. Por tanto, yo también digo,
no los echaré de delante de vosotros. Ahí le está diciendo que él no lo va a echar de delante de ellos, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Dios permite que los cananeos permanezcan en la tierra como una forma de castigo y prueba para Israel. Y esta cita bíblica la vemos en Número 33:55, donde él dice, advertencia de que si no expulsaban a los habitantes, serían como espina en su costado. Y estuvimos viendo en Josué que hubo una parte de los cananeos que ellos lo dejaron ahí y ellos tuvieron que pagarle tributo. Y en base a eso fueron pagando constantemente la consecuencia de esto, por la desobediencia. En Josué 23, 12, 33, Josué advierte que las naciones paganas serían la ruina de Israel si no las expulsaban. Jueces del 6 al 7. Porque ya Josué había despedido al pueblo. Dice, muerte de Josué y una nueva generación infiel llega. Y quiero hacerle la mención antes de entrar a este tema sobre el ángel de Jehová. Yo estuve buscando cuántas veces aparece esta palabra del ángel de Jehová en el Nuevo Testamento. Y según la Reina Valera, aparece alrededor de 48 veces más o menos, aparece esta palabra del ángel de Jehová. Aparte de que cuando el ángel se presenta, él no le habla en segunda persona al pueblo. Él dice, yo lo saqué del pueblo de Egipto. Y sabemos que cuando se habla del ángel de Jehová, siempre hay diferentes posturas. Y hay muchos que dicen que eso es, cada vez que aparece el ángel de Jehová, era una cristofanía, porque incluso en otros capítulos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando aparecieron ángeles a hombres de Dios que quisieron postrársele, como en Apocalipsis a Juan, que el ángel, que Juan quiso postrársele al ángel cuando tuvo la visión para adorarle. Él le dijo que no se postrara, que él era consiervo de él, que él no podía postrársele, pero podemos ver en el Antiguo Testamento que cuando aparece el ángel de Jehová se le rinde tributo, se le rinde adoración y él no rechaza eso. Entonces, cuando habla el ángel de Jehová, cuando él empieza a hablar con el pueblo, él dice, yo lo saqué de la tierra de esclavitud, yo lo saqué de Egipto, yo lo traje a la tierra prometida. O sea, él está hablando en primera persona. Entonces ahí cabe destacar que puede ser como una cristofanía, porque él no dice el Señor me envió, él dice yo lo saqué. Y vemos que cuando Moisés fue a sacar el pueblo, Jehová habló con Moisés, él dijo, yo voy a sacar el pueblo, y dijo, dile que el yo soy te envía. Entonces aquí vemos que Jehová manda a Moisés a sacar al pueblo y dice, dile que el yo soy te envía, y que Jehová, y todo el tiempo se Jehová lo sacó con mano fuerte al pueblo de Egipto de esclavitud. Pero cuando el ángel se presentó, él dice, yo lo saqué de Egipto. Entonces, en base a eso, hay diferentes posturas, y una de ellas es que pudo ser una cristofanía, que cada vez que se aparecía el ángel de Jehová podría ser Jesús en una cristofanía. Entonces también me puse a investigar si en el Antiguo Testamento, si en el Nuevo Testamento aparece asimismo esa expresión del ángel de Jehová. Y según lo que estuve leyendo, dice que no, que aparece, un ejemplo, los ángeles de Jehová, pero no aparece específicamente así como en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Entonces sabemos que ya en el Nuevo Testamento ya pasa a ser la manifestación de Jesús encarnado, pero en el Antiguo Testamento Jesús todavía no había aparecido encarnado porque estábamos en el tiempo de la ley. Entonces, todo esto son diferentes posturas, pero que uno también, a la misma vez uno piensa que puede ser cierto, uno haciendo conjeturas según la palabra del Señor. Pero todo, hay cosas que lo que no está en la Biblia uno no lo puede afirmar, sino que eso el Señor se encargará de explicárnoslo si a Él le place, o de revelárnoslo. Solamente son conjeturas que hacen diferentes personas, diferentes posturas. Quería hacerle la salvedad sobre esto, de que cuando se manifestaba el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento,
Se habla de una cristofanía, pero no es nada seguro todavía. Continuamos. Entonces, aquí entramos en lo que es la muerte de Josué y una nueva generación, o infiel, una generación infiel. Dice en el 6:7, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Mientras vivió Josué y su generación, Israel fue fiel, pero esa fidelidad no duró. Y cita bíblica tenemos en Josué 24:31. Dice, mismo relato de la fidelidad de Israel mientras vivieron Josué y los ancianos. O sea que esto mismo que estamos leyendo aquí en Jueces lo dice en Josué. En Éxodo del 13:8 y 10 dice la importancia de transmitir la fe a la siguiente generación. O sea, este versículo nos muestra la importancia de nosotros transmitir la fe a nuestra siguiente generación, de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, para que cuando ellos crezcan, entonces ellos puedan hacer lo mismo con sus hijos y no se extravíen en el camino. Jueces 8:9. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinac, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Con la muerte de Josué, Israel pierde un líder fuerte y la decadencia moral comienza. O sea, ahí ellos entonces perdieron un líder. Ahí ellos perdieron un líder y sabemos, según la historia, podemos ver que el ser humano necesita un liderazgo. Cuando el ser humano no tiene a un líder, a alguien que lo lidere, fácilmente se extravía y se pierde en el camino. Y podemos ver que según cada etapa, el Señor siempre levantaba un líder para que guiara al pueblo. Y podemos verlo aquí. Desde Abraham, después vino Isaac, después vino Jacob, y así sucesivamente. Vimos a Moisés, vimos cuando levantó a Noé, y así sucesivamente. Y según la trayectoria de la Biblia, vamos a ir mirando cómo el Señor, cada tiempo, el Señor, o cada década, o cada, hermano Jorge, cómo era lo que estábamos estudiando el otro día, se me olvidó. Cada, oh, Generación. no, estudiamos eso el otro día, se me olvidó La la palabra. dispensa, Exacto, la gracias. dispensación. Sí, gracias, mi hermana Ilie. En cada dispensación el Señor levantaba a un líder, porque el pueblo necesitaba ser liderado por un líder. Y podemos ver, según lo que estamos estudiando aquí, que asimismo cuando José muere, mientras Josué estuvo vivo, ellos se mantuvieron fiel a Dios y no se descarrilaron. Muere Josué, entonces ellos se descarrilaron. Y vamos a ver más adelante que el Señor entonces empieza a levantar, no un líder, sino empieza a levantar jueces para que guíe al pueblo. Entonces en Josué 24, 29, 30, relato paralelo sobre la muerte de Josué. Ya vimos esta parte. En Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí comienza la crisis espiritual de Israel, una nueva generación sin conocimiento de Dios. En Deuteronomio 6:6-9, Dios manda a los padres enseñar a sus hijos sobre él. Y pudimos ver esa cita que él dijo que le enseñaran en el camino, en la casa, le recitaran la palabra a sus hijos, que se le enseñaran de día y de noche. Por eso mismo, porque generación tras generación, si no se le enseñaba, no se le inculcaba, entonces se iban a extraviar. En Salmo 78, 5, 8 dice la importancia de transmitir la fe a las generaciones futuras. En Jueces 11:13, después dice Jueces, el ciclo de apostasía y de restauración. En Jueces 2:11-13, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová
y sirvieron a los Baales. Israel comienza su ciclo de idolatría, alejándose de Dios y sirviendo a los dioses paganos. La nueva generación abandonó a Jehová y comenzó a servir a los dioses de los cananeos, especialmente a Baal y Astarot. Como resultado, Dios permitió que fueran entregados en manos de sus enemigos. Los Baales, Baal era el dios de la fertilidad, adorado por los cananeos. La forma plural indica que habían varios de esos dioses. Baal Astarot, la diosa de la fertilidad y de la guerra, habían varias de esas diosas también. Y tenemos cita en Éxodo 23:5, primer y segundo mandamiento, no tener otros dioses, ni hacer imágenes. Esos fueron los primeros, el primer mandamiento que el Señor le dio al pueblo. El Señor sabía lo que iba a acontecer porque Él conoce el futuro, pero el Señor le dio la oportunidad de que ellos eligieran. El Señor se lo puso en conocimiento, en contexto. No podían alegar ignorancia o hice esto porque no sabía, porque todo esto el Señor a ellos se lo recalcaba para que ellos no se fueran tras esos dioses. En Deuteronomio 31:16 dice, Dios predijo que Israel se apartaría de él. Eso lo vemos en Deuteronomio. Él se lo advirtió. Se lo advirtió y se lo dijo, lo que ellos iban a hacer. En Josué 2:14-15, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron. Dios permite que Israel sufra opresión como consecuencia de su desobediencia. En Levítico 26:17 dice, Dios advierte que serán vencidos si desobedecen. En Deuteronomio también vemos, serán derrotados si no obedecen a la ley. Todo esto el Señor se lo dijo. Y el Señor dice que lo entregó a robadores, a gente que les robaba y los expuso. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dijo a ellos. Ustedes van a poseer esa tierra, pero no es por su fuerza, es que yo se la estoy entregando, yo se la estoy dando en sus manos. Pero miren, no se desvíen, porque si se desvían va a pasar esto, esto, esto. Y hemos estado viendo, desde eso, hemos estado viendo toda esta trayectoria y lo que ha acontecido con el pueblo. Y tal cual el Señor dijo, porque miren, las promesas de Dios se cumplen, ya sean para bendición o para perdición. El Señor hace la advertencia de las bendiciones que tiene para el pueblo. Pero así mismo le dijo, pero si ustedes se desvían, entonces le va a acontecer esto, lo voy a entregar en manos de sus enemigos, ustedes van a ser sometidos, su familia van a sufrir la consecuencia, todo eso, van a ser oprimidos, todo eso el Señor se lo dijo a ellos. El levantamiento de los jueces, eso está en el 16-19. Y cuando Jehová, dice Jueces 2:18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y afligían. El Señor se movía a misericordia por causa de esos jueces que dice que se movían a misericordia por su gemido a causa siempre en el pueblo. Dios mantenía un remanente. Y por ese remanente que gemía delante de Dios, el Señor levantaba jueces para guiar al pueblo. Esto demuestra el amor y la misericordia de Dios, quien siempre ofrece una salida para la restauración. Siempre el Señor da salida para la restauración. Dios responde al clamor del pueblo. Aunque Israel fue infiel, Dios en su misericordia escuchó su clamor en varias ocasiones. En Jueces 3:9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. En Jueces, y Jehová levantó jueces que los librase de mano de los que le despojaban. Dios muestra su misericordia, escuchó su clamor en varias ocasiones. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, Jehová levantó un libertador al enviar jueces para liberar a Israel. Sin embargo, el pueblo no aprende y sigue cayendo en idolatría. Tenemos varias citas bíblicas. En Nehemías 9:27-28 se describe el mismo patrón de apostasía y liberación.
En Hebreos 11, 32, 34, los jueces son mencionados como héroes de la fe. Obstinado camino. En Éxodo 32, 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, el Señor estaba claro que el pueblo era de dura cerviz. Isaías 48, 4, Dios reprende la infidelidad de Israel, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro, tu cerviz y tu frente de bronce. Oye lo que el Señor le dijo al pueblo en Isaías. Oye esa palabra que el Señor le dijo, que él sabe, que él conoce que ellos son duros y barra de hierro, tu cerviz y tu frente de bronce. Tenemos un listado de los jueces de Israel, que el Señor después que, por eso este capítulo se llama Jueces, porque fue una temporada donde el Señor, en el capítulo completo vamos a ver diferentes jueces que el Señor levanta. O sea, a diferencia de Moisés, de Josué, que eran dos líderes, aquí entonces el Señor, según va pasando la trayectoria de los jueces, diferentes etapas, el Señor va levantando jueces para redimir al pueblo, para que el traer al pueblo en sí, para defender al pueblo, porque recordemos que aunque ellos dejaron una parte de los cananeos ahí, pero ellos estaban en el ojo del huracán, ellos no lo dejaban de, de los otros pueblos tener rencor contra el pueblo. Entonces el Señor en cada cierto tiempo levantaba jueces para defender al pueblo. Y vemos aquí nombre y referencia bíblica. Podemos ver a Otoniel, que es el próximo líder o el primer juez, Otoniel. Eso está en Jueces 3, 7 al 11. Otoniel pertenecía a la tribu de Judá. Ahod, jueces. Eso está en Jueces 3, 12. Esto fue también un juez que el Señor levantó. Él pertenecía a la tribu de Benjamín. Sagar, jueces 3:31, no se sabe de qué tribu era este. Sagar no aparece. Débora, esto está en el capítulo 4 de jueces y ella pertenecía a la tribu de Efraín. Gedeón, eso está en jueces 6:8, lo vamos a ver según vayamos entrándonos en este libro. Él pertenecía a Gedeón, a Manasés, y sabemos, es una historia preciosa la de Gedeón y Débora. Tola, eso está en Jueces 10:1, él pertenecía a Isaacar. Hey, lo vamos a ver en Jueces 10:3 y pertenece a la de Manasés. Jefté, está en Jueces 11:12 y él pertenecía a la tribu de Manasés. Isaán, jueces 12:8 al 10 y pertenecía a la tribu de Zabulón. Elón, eso está en jueces 12:11 y pertenecía a la tribu de Zabulón. Abdó está en jueces 12:13 y pertenece a la tribu de Efraín. Y Sansón está en jueces 13:16 y pertenecía a la tribu de Dan. Estos son los jueces que vamos a estar mirando según, en la trayectoria de este libro de jueces, que fueron los jueces que el Señor fue levantando cada cierto tiempo, cada cierta época, para defender al pueblo de Israel y para traerlo a ellos al Señor nuevamente. La prueba de Dios a Israel, eso está en Jueces 2:20, 23. Por esta causa Jehová dejó aquellas naciones sin arrojarlas de inmediato y no las entregó en mano de Josué. Dios usa a las naciones paganas como instrumento de prueba para Israel. Eso era como un aguijón que el Señor le dejó a ellos ahí para recordarle que sin Dios ellos no eran nadie. ¿Por qué? Porque si el Señor no le deja estos aguijones, ellos se iban a perder por completo, pero cuando ellos querían como ser autosuficientes, entonces esa gente venían y ellos tenían que acudir a Dios. Entonces rogaban al Señor que le hiciera justicia, le rogaban al Señor que tuviera misericordia y ahí venía el arrepentimiento para que el Señor entonces le librase. Cita de referencia, y recordemos que el Señor dijo que Él lo puso en el desierto para probarlo, y era para resetearlo, para transformar. Y recordemos que Egipto
de muchos de ellos nunca salió. Ahora siempre el Señor guarda un remanente, siempre, para la gloria de su nombre. Jueces 3 del 1 al 4. Las naciones quedaron para probar la obediencia de Israel. En Primera de Corintios 10:13, Dios permite pruebas, pero da salida. O sea, el Señor le permitió la prueba por su desobediencia, pero de igual forma, cuando ellos se arrepentían, el Señor daba la salida. Y es como yo siempre el Señor levantaba un remanente, siempre el Señor levantaba un líder, siempre el Señor usaba a alguien para traer al pueblo a Él otra vez. Lecciones clave de este capítulo. Dios desea adoración sincera. Podemos ver en este capítulo que Dios desea adoración sincera, aunque Israel ofreció sacrificio, su obediencia futura demostraría si su arrepentimiento era real. En Primera de Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y podemos ver, no había un pueblo que hacía más sacrificio a Jehová que el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Como ellos hacían sacrificio, pero ellos iban de continuo al mal. Entonces ellos, como dice aquí Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, y vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Y el prestar atención que la grosura, porque el Señor le habló muchísimas veces a ellos, pero ellos no prestaron, ellos hicieron creer que escucharon, pero ellos no escucharon. Ellos no prestaron atención. Ellos lo que querían poseer la tierra y por eso eran obedientes, ya poseían la tierra, llegaron a la tierra prometida, ya no estaban en campaña, ya ellos empezaron entonces a, a descarrilarse. Los nombres pueden servir como recordatorios espirituales. Recordemos que estamos mirando la clave de esta lección o del versículo que vimos sobre los jueces y sobre la idolatría del pueblo. Los nombres pueden servir como recordatorios espirituales. En la Biblia, lugares y nombres a menudo reflejan eventos espirituales importantes. Betel, casa de Dios, en Génesis 28:19, la importancia de la restauración con Dios. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. ¿Por qué estas citas están aquí? Porque aunque el pueblo se desviaba, volvía, pero ellos, cuando el Señor los confrontaba, ellos se arrepentían. O sea, si en un momento ellos no se hubiesen arrepentido, la misericordia de Dios quizá no se les tiende, porque un corazón contrito y humillado él no lo desprecia. Y vemos aquí que cuando el ángel se le presenta en el versículo 1, que él empieza a hablar con ellos y a decirle, oye, yo lo saqué de la tierra de Egipto y todo eso, y le empezó a hacer el recuento de lo que el Señor le había dicho, que ellos dicen que ellos hicieron gran lloro y por eso le pusieron boquín, porque ellos reconocieron que se habían desviado y eso le provocó a ellos un dolor, aunque su dolor era momentáneo, pero había arrepentimiento y por eso el Señor extendía aparte de la promesa que le había hecho a su padre Abraham, pero independientemente, también la misericordia de Dios se extendía porque ellos se arrepentían y por el remanente que había. En el libro de Jueces podemos ver un patrón cíclico en la relación de Israel con Dios. Pecado, Israel se apartaba de Dios y cae en idolatría. Castigo, Dios permite que sus enemigos los opriman. Clamor, el pueblo se arrepiente y clama a Dios. Liberación, Dios levanta a un juez que lo salva. Paz temporal, mientras el juez vive hay paz. Repetición, al morir el juez, el pueblo vuelve a pecar y el ciclo comienza de nuevo. Era un patrón cíclico, o sea, ellos se arrepentían, pedían misericordia, pecaban, se arrepentían, el Señor los perdonaba, los restauraba, había castigo, clamaban, Dios los libertaba, había una paz temporal y volvían otra vez, repetían como el mismo patrón. Ejemplo bíblico, en Jueces 2:18-19, pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Este ciclo se repite a lo largo del libro de Jueces, mostrando cómo Israel caía en los mismos errores una y otra vez.
Hasta aquí mi exposición. Vamos ahora a las preguntas. Hasta aquí la exposición. Espero que les haya gustado. Si no entendieron, pueden preguntar. Eh, y nada, fue muy interesante este capítulo. Vamos a la pregunta. ¿Quién habló en voz? ¿Están aquí? ¿Se durmieron? Amén, amén. Amén, estamos aquí. Bueno, hay dos. O sea que Estamos aquí, da estamos aquí, trabajo a estamos aquí. veces Estamos aquí, desmutearse. hermano. Estamos Amén, aquí. amén, amén. ¿Quién habló en boquín? El ángel El de El ángel Jehová. de ángel de Jehová. Jehová. El ángel de Jehová. Amén. Jueces 2:1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, ya sabemos lo que dijo. ¿Qué le Gloria. recordó el mensajero? Que lo había sacado de la tierra de Egipto Ujú. ¿Y qué más? y que lo introdujo a la tierra a la cual él había jurado a sus padres. Ok. Sí Amén. mismo es. El viaje está en la fanfarria. ¿Dónde está? No se Oye, escucha, Jorge, no se escucha. No, ni tú, yo te estoy escuchando porque te oigo, pero no se escucha aquí. Él está hablando, yo sé que él está diciendo porque él está en el basement y yo lo estoy escuchando, pero no se está escuchando aquí. no se escucha. No, dice él que él estaba, ya tú sabes, haciendo fanfarria. No, Está haciendo fiesta solo. así mismo. Ahora sí. Sí, se escucha ahora. Pero tú no te escuchas hablando. No. Santo, ¿y qué batalla es? Aleluya. Gloria a ¿Y Dios. Ahora ahora? sí. Ahora sí. Oh, Dios mío, Padre. Ay, Eh, hermano. Así mismo, como los hermanos contestaron que Dios los sacó de Egipto y les dio la tierra prometida. Eso está en Jueces 2:1. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Lloró con Ah, llanto, con lloro. amén. Lloraron y ofrecieron sacrificios a Jehová. Mm. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y Y lloró. lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar. Boquín. Ujú. ¿Qué diferencia había en la nueva generación? Uy. Que el pueblo que el pueblo de aquí en el 6 dice, en el 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Amén. Pero Amén. murió. Dice, sí, pero murió Josué, hijo de Nun, Ujú. siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo Ujú. sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y todas aquellas generaciones también fueron reunidas a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Así es. Bravo. No conocían a Jehová ni sus obras. Jueces 2:10. Mm. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Efectivamente.
Esta es la última ya. ¿Qué levantó Dios para librarlos de sus enemigos? Levantó jueces. 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 Santo. Excelente. Levantó jueces, y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que le despojaban. En el 16, ¿no? Sí, 2:16. Hasta aquí las preguntillas. Importantes lecciones de este capítulo. Este capítulo nos deja importantes lecciones. La necesidad de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Si no enseñamos a nuestros hijos sobre Dios y sus obras, corremos el riesgo de que se aparten de Él. Eso está en Deuteronomio 6:7. Y cuando estudiamos ese capítulo le dimos mucho a ese versículo sobre de día y de noche en el camino, en la casa, hablarle a nuestros hijos, recitarle la palabra y todo eso. La consecuencia de la desobediencia, apartarse de Dios, siempre trae sufrimiento y opresión. Dice un versículo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán los impíos? Santo. Gloria al Señor. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios a su pacto, a pesar de la rebeldía de Israel, Dios no los abandonó completamente, mostrando su misericordia en 2 de Timoteo 2:13. La importancia de la obediencia y la fidelidad. Dios usa prueba para ver si le seremos fieles en medio de dificultades. Él permite las dificultades. Él no prueba a nadie. Él lo que permite son las dificultades. Él no tienta, él permite la prueba, pero él no tienta. El que tienta es Satanás, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Eso está en Santiago de 1:3. Jueces 2 nos recuerda que nuestra relación con Dios requiere fidelidad, obediencia y una transmisión constante de la fe a las próximas generaciones. Cuando yo estudié este capítulo, mi alma se contrictó porque el ver el amor de Dios y la misericordia de Dios en el pueblo y cómo ellos, o sea, a ellos como que no le importaba defraudar al Señor, porque todo lo que el Señor hizo, ellos se desviaban. Entonces no era ni uno ni dos, eso era como una epidemia que afectaba, la idolatría afectaba al pueblo completo y todo el pecado entró fue por la idolatría, que todo eso lo llevó a corromperse. Entonces así mismo el Señor dice, así mismo el Señor es eso es con el pueblo de Israel, pero eso se aplica a la humanidad completa, de que Dios es tan amplio en misericordia, Dios sí tiene promesa, pero cada promesa tiene condición. El Señor ha prometido ser fiel, a bendecir a su pueblo, a bendecir a la humanidad, porque Él dice que Él quitó las ramas naturales e insertó nuevas ramas. Ahí caemos nosotros, que ellos fueron quitados de su desobediencia y nosotros fuimos insertados. Pero Él dice que si ellos, siendo las ramas originales, fueron quitadas, ¿cuánto más nosotros que fuimos insertados? Entonces debemos cuidar esta salvación tan grande y procurar pedirle al Señor, Señor, enséñanos cuál es tu perfecta voluntad, enséñanos a escuchar tu voz. Y mientras yo estudiaba este capítulo, yo decía, Señor, enséñame a escuchar tu voz, que si cometo errores, soy desobediente, es porque enséñame a discernir tu voz. Y esta debe ser una oración en los hijos de Dios, de aprender a discernir la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, para que nosotros seamos obedientes, porque Dios es amplio en misericordia y tantas maravillas que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel, porque no fue que hizo, es que Él ha venido haciendo, porque Él lo prometió a Abraham. Amén. Él juró por su nombre. Y es como yo digo, el Señor conoce el futuro, el Señor conoce todo, el Señor sabía todo lo que iba a hacer el pueblo de Israel. Por eso Él juró por su nombre, para entonces Él, por todo lo que ellos hicieron, el Señor no consumirlo, como el Señor juró por su propio nombre, porque por lo único que no se invalidaba era por el nombre del Señor, Él juró por su nombre. Y por eso es que el Señor ha sido amplio en misericordia con el pueblo de Israel.
y a través de los años sigue siendo lo mismo, porque eso no fue antes. El Señor sigue su promesa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y que Dios nos ayude a nosotros seguir insertados en ese árbol que el Señor nos puso a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Conclusión de este capítulo. Jueces 2 presenta un patrón cíclico en la historia de Israel: desobediencia, opresión, clamor y liberación. El pueblo de Dios falló en obedecer el mandato de Dios de erradicar la idolatría y como consecuencia fueron influenciados por las costumbres paganas de los cananeos. Sin embargo, Dios en su gran misericordia no los abandonó, sino que levantó jueces para guiarlo y rescatarlo. También muestra la importancia de transmitir la fe y la necesidad de obedecer a Dios para evitar el sufrimiento. Y recordemos que Dios también, cuando distribuyó las tribus, dio 48 ciudades a los levitas, a sacerdotes, que también, como yo digo, aunque ellos se corrompían, pero Dios dejó un remanente que eran los levitas, los sacerdotes, que ellos velaban por el pueblo, tratando de atraer al pueblo nuevamente al camino del Señor. Así que hasta aquí mi parte, ha sido un placer. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a mis hermanos por escucharme. Si tienen alguna pregunta, cualquier inquietud, estamos todos aquí para responder, los maestros y nuestros hermanos que también nos imparten clase. Amén, amén. Amén. Quería yo hacer un aporte y es referente a algo que usted transmitió ahorita, que igualmente sabemos que lo dice la palabra, de que es tan importante es nosotros influenciar a nuestra nueva generación para que ellos conozcan, vean en realidad el hábito que nosotros tomamos en la lectura de la palabra, en estar siempre buscando la congregación, en que nuestro día a día sea simplemente Dios y sea Dios en nuestro hogar en todo tiempo, porque sabemos que en el momento en que nosotros nos descuidemos y mire, y pongamos nuestra mirada a nuestro alrededor, aquí por lo menos en el 2:12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Es muy importante y tener en cuenta eso, que en realidad este estudio es lo que yo absorbo ahorita, de que de la importancia de nosotros influenciar a nuestros hijos y a nuestras familias y todos los que nos rodean al camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un Eso. ejemplo, que no solamente decirle, tienen que servir a Dios, tienen que leer la Biblia, sino que ellos lo vean en los hechos, porque eso fue lo que pasó Amén. Sí. con el pueblo de Israel, que ellos recitaban la ley, Sí. pero ellos no vivían la ley como Jesús les dijo, no hagan hagan lo que ellos no hacen, porque ellos decían, pero ellos no hacían. Entonces eso mismo llegó a pasar con el pueblo. Entonces Amén. nosotros, para que nuestros hijos puedan ser influenciados, enseñarles la palabra, pero que ellos con nuestros hechos vean cómo nosotros le servimos a Dios y ellos puedan tomarnos de ejemplo. Wow, me gustaría servir a Dios como sirve mi mamá, sirve mi papá, como Amén. son dedicados al Señor. Entonces, nosotros estamos llamados a eso, a predicar con nuestro ejemplo y a Amén. Así las es. futuras generaciones mostrarle que se puede servir a Dios, se puede vivir para Dios, se puede vivir en santidad, no importando las circunstancias. Amén. Sí, amén. Así es. Gloria a Dios.